María va a hablarnos de cómo viven las personas menstruantes su ciclicidad en un mundo lineal. Ella es pedagoga con perspectiva feminista y de género y considera que la educación, concretamente la educación sexual, es la clave de todo y la herramienta más poderosa y con más fuerza para poder transformar desde el autoconocimiento, el respeto y los cuidados. De ahí su pasión tanto por la educación como por la sexología. Ella ha estudiado con nosotras el máster en sexología y género. Así que María, adelante. Soy María Marcos, soy pedagoga y bueno, mi TFM va sobre cómo viven las personas menstruantes su ciclicidad en un mundo lineal. Decidí hacerlo sobre esta temática porque primero es una temática que me interesa mucho y que aparte me atraviesa, por así decirlo. Quería hacerlo de algo que me atravesara. Entonces yo partí de la base de pensar, vale, muchas veces se confunde la fase menstrual, por así decirlo, con el ciclo menstrual. Entonces, si ya ni siquiera tenemos esto en cuenta, ¿cómo vamos a tener en cuenta que somos personas, las personas menstruantes somos personas cíclicas? Y al vivir en una sociedad lineal que pretende que siempre sigamos los mismos ritmos y que no se amolda a nuestras necesidades, sino que somos nosotras las que nos tenemos que amoldar a ellas, pensé, vale, cómo esto afecta en todos los sentidos tanto a nuestra sexualidad como a nuestra forma de vivirla y de vivir nuestra menstruación y nuestro ciclo menstrual. Entonces este fue como el punto de partida de decir, vale, me interesa esto y quiero saber qué es lo que pasa con esto. ¿Qué pasa? Que la verdad es que me he encontrado con bastantes dificultades a la hora de encontrar referencias bibliográficas, por así decirlo, pero he encontrado bastantes cositas, entonces, bueno, ahora os iré comentando. El objetivo principal de este trabajo para mí era básicamente visibilizar cómo los sesgos de género, porque he intentado unir ahora os enseñaré el índice para que tenga todo un sentido, pero he querido investigar también bastante sobre la salud sexual para poder indagar en cómo afecta esto a la calidad de vida de las personas menstruantes, es decir, hilarlo todo. Entonces, mi principal objetivo con este trabajo era el de visibilizar cómo los sesgos de género dentro de la salud sexual y el no ver al ciclo menstrual como un hecho biopsicosocial y únicamente como un hecho meramente fisiológico, afecta y violenta tanto directa como indirectamente a las mujeres y a las personas menstruantes en su calidad de vida y en su forma de vivirse, de vivir su ciclo menstrual y de vivir su sexualidad. Entonces, este era el principal objetivo de este trabajo y mi objetivo ahora también con esta defensa es con las cosas con las que voy a ir diciendo que he ido viendo a lo largo de este estudio, por así decirlo, intentar reflexionar acerca de esta temática que creo que nos incumbe y nos influye a todas. Entonces, voy a ir explicando un poquito, no profundizando, porque sí que considero que son temáticas, todos los puntos que he tocado, pienso que son bastante pues de estar mucho tiempo hablando y reflexionando sobre ellos. Entonces voy a intentar hacerlo lo más ameno posible y decir así los puntos como más importantes que considero. Y el índice que he seguido, que he decidido hacer para abordar esta temática, considero que esta era la manera de hacerlo como de menos a más, en el sentido de he decidido empezar visibilizando o viendo la perspectiva biopsicosocial del hecho menstrual para ver desde dónde partimos, para saber que partimos desde, bueno, que yo he querido partir desde una perspectiva biopsicosocial y ver cómo todos los diferentes factores que pueden influir al ciclo hay que verlos en conjunto y no únicamente verlo de una manera fisiológica. A partir de ahí decidí observar, que este ha sido el punto que más me ha costado encontrar referencias bibliográficas, el punto sobre sexualidad y ciclo menstrual, más allá también de lo meramente fisiológico. Me ha sido bastante complicado encontrar referencias, pero bueno, ahora iremos profundizando en cada punto. Y después el último punto, que lo he dividido en tres subtemas que consideraba relevantes,
es el de la violencia estructural hacia las mujeres y los cuerpos menstruantes. Y dentro de este punto he considerado de principal importancia hacer referencia a los sesgos de género en la salud sexual, la medicalización del ciclo menstrual y la calidad de vida relacionada con la salud menstrual, que básicamente este último punto considero que los engloba a todos. Entonces, aquí he puesto, simplemente para que las veáis, algunas de las profesionales y de las autoras en las que me he basado y de las que he ido investigando y estudiando, y ahora en los diferentes puntos en los que me voy a ir centrando voy a ir haciendo referencias a estudios o a argumentaciones que van diciendo ellas también para fundamentar lo que estoy diciendo. Entonces, el primer punto, que es el de perspectiva biopsicosocial del hecho menstrual, decidí, como he dicho antes, decidí partir de aquí para ver de la base de la que parte este trabajo, para ver al ciclo menstrual desde una perspectiva biopsicosocial y no únicamente como un proceso meramente fisiológico, porque como he comentado en muchas ocasiones, debido a la carencia y a la falta de educación sexual y por tanto menstrual que tenemos, no sabemos ni siquiera que la fase menstrual no es lo mismo que el ciclo menstrual está compuesto por diferentes fases y que todas ellas son importantes. ¿Qué pasa? Que la fase menstrual al final es la más visible, entonces es normal que la confundamos o que pues, no sepamos que va más allá, porque al fin y al cabo no nos lo cuentan, no nos lo dicen. Entonces, me gustaría centrarme bastante en este punto diciendo evidencias que he encontrado de diferentes autoras o cuáles son las perspectivas de diferentes autoras y profesionales de la salud sexual y activistas de la educación menstrual, como por ejemplo la ginecóloga Miriam Alvid-Mendiri, que ella ya dice que no somos exclusivamente biología, sino que somos seres biopsicosociales, nos afecta lo biológico, lo psicológico y el entorno. Y me parece muy interesante también añadir en este punto de lo biopsicosocial la reflexión que hace Erika Irustra, la cual se basa en Gloria Steinem, la cual dice que el problema no es la menstruación, sino quienes menstruan en esta sociedad. Y ya Gloria Steinem en 1978 escribió para la revista Magazine If Men Could Menstruate, es decir, si los hombres menstruaran. Y la verdad es que es un artículo bastante interesante porque evidencia cómo el problema con la menstruación no es la menstruación por sí misma, sino quienes menstruan en esta sociedad. Y fue en este momento, o sea, es aquí, a partir de este artículo, cuando por primera vez alguien identificó la experiencia menstrual como un hecho cultural y biopsicosocial. Y esto me parece de gran relevancia y muy importante, porque realmente hace relativamente poco, pero tampoco es tan reciente. Es decir, ya hace tiempo alguien pensaba que el hecho menstrual es un hecho biopsicosocial que afecta en diferentes factores. Entonces, para evidenciar un poquito y ver viendo que realmente en esta ciclicidad afectan diferentes factores, por ejemplo, la médica y endocrinóloga Carme Valls-Llobet ya afirma que faltan estudios científicos, bueno, dice que faltan estudios científicos determinantes sobre las causas de los trastornos menstruales, pero ella ya dice, es decir, según ella, muchos de estos trastornos menstruales pueden estar relacionados con el estrés físico o mental, con las condiciones de vida, los conflictos sentimentales o las condiciones de trabajo estresantes. Es decir, que un ciclo menstrual sano no sería solo un signo de salud biológica, sino también de salud mental, social y medioambiental. Es decir, lo que estamos hablando todo el rato es un hecho biopsicosocial y afectan muchos factores. El cómo la calidad de vida de la persona, las condiciones de trabajo que tenga, es decir, un montón de factores que al final muchos pueden ser generales, pero cada persona es un mundo, van a influir en nuestra salud en general y en concreto en nuestra salud sexual y en nuestra salud menstrual. Y ya por último, también quiero referenciar a Marta León, la cual dice que vivimos en una sociedad que no lleva al empeoramiento de la salud hormonal
que nos lleva al empeoramiento de la salud hormonal y para algunas personas es tan doloroso e incapacitante que puede llegar a producir absentismo escolar o laboral. Es decir, estamos hablando de salud en general y en algo que nos está afectando en nuestro día a día, en nuestra calidad de vida y en nuestra manera de vivir nuestra sexualidad, nuestro cuerpo y nuestra vida en general. Por eso me he querido centrar tanto en este punto de ver al ciclo menstrual desde una perspectiva biopsicosocial, porque pienso que desde aquí parten todas las bases para, si no somos conscientes y no partimos de esta perspectiva, veo muy complicado poder abordar diferentes problemáticas. Entonces, el siguiente punto que he decidido abordar en este trabajo es el de la sexualidad y el ciclo menstrual. Es decir, primero tener en cuenta que el ciclo menstrual forma parte de la sexualidad. ¿Qué pasa? Que ya de por sí, si la sexualidad muchas veces generalmente se reduce a la genitalidad y el ciclo menstrual se reduce a la fase menstrual, es muy complicado si ni siquiera un ámbito ni otro, si ni siquiera, o sea, es decir, si ningún ámbito lo tenemos ubicado, si realmente los conocemos, es muy complicado unirlos y decir, vale, es que las dos cosas forman parte de lo mismo, forman parte de mi sexualidad, cómo lo vivo. Si ya no soy consciente ni de cómo vivo mi ciclo menstrual y tampoco soy consciente de cómo vivo mi sexualidad, ¿cómo voy a ser consciente de cómo influye mi ciclicidad como persona menstruante y mi ciclo menstrual en mi sexualidad? Entonces, este me parece un tema muy interesante del que me ha costado bastante encontrar referencias bibliográficas. Apenas he encontrado referencias bibliográficas que lo abordaran desde la perspectiva en la que a mí me gustaría haberlo abordado o haber encontrado estudios e investigaciones. Y lo único que he podido ver más allá de lo meramente fisiológico, que así que he encontrado o que me gustaría hacer referencia, es que tampoco es que esté centrado del todo, pero sí que considero que puede tener una visión más amplia, es la propuesta que hace Miranda Gray de los 4 momentos óptimos que según ella hay dentro del ciclo menstrual, que serían las 4 fases del ciclo menstrual, que en ellas se puede ver cómo las habilidades mentales, las cualidades emocionales, cómo nosotras mismas vamos cambiando a lo largo del ciclo y los diferentes cambios que van habiendo en cada una de estas fases. Entonces, al final, estos cambios nos afectan en nuestro día a día y en nuestra forma de ver el mundo, de vivir la realidad. Entonces, tanto directa como indirectamente, al afectar en nuestro día a día, también afecta e influye en nuestra sexualidad. Pero más allá de eso, me hubiera gustado encontrar más referencias o considero que hace falta más investigación acerca de esta temática, ir más allá. Luego, otro tema que también lo he abordado bastante dentro del propio trabajo, tampoco me puedo exceder mucho porque no hay tiempo, pero que lo considero de gran importancia para debatir y para reflexionar sobre él, son los sesgos de género en la salud sexual. Es decir, la medicina occidental lo ha estudiado todo bajo el modelo masculino. Entonces, partiendo de esta base, pues es muy complicado que se tenga en cuenta. Me he basado bastante en las investigaciones y en lo que corrobora Carme Valls-Llobet, la cual hace mucha referencia en sus trabajos y en sus estudios a los sesgos de género en la salud sexual. Y según ella, muchos de los problemas de la salud de las mujeres son invisibles para la medicina por no ser estudiados o porque el patrón adoptado en la investigación es el hombre. Entonces, ya partiendo de esta base, me gustaría hacer hincapié en determinados puntos que cada uno de ellos abordaría mucho tiempo de reflexión y de debate, pero sobre todo tener en cuenta que estos sesgos de género dentro de la medicina occidental le están restando calidad de vida a las mujeres y en lo referente al ciclo menstrual. Y hace que se le reste importancia a todo aquello que tenga que ver con los problemas o los trastornos menstruales. Entonces, si ya partimos de la base de que faltan estudios o hay diagnósticos tardíos sobre determinados problemas menstruales o no se conoce realmente cómo funciona el ciclo menstrual, o ya no que no se conozca, sino
que faltan estudios, faltan evidencias e investigaciones. Por ejemplo, el dolor menstrual, que está tan normalizado, al final también hace que se considere que, o sea, que sea habitual no significa que sea normal. Entonces, el hecho de que se haya normalizado de tal manera también hace que muchas mujeres y personas menstruantes consideren que al ser normal es algo que tienen que sufrir y que se tienen que guardar en silencio porque es algo que les ha tocado, porque has nacido así y es algo que tienes que llevar contigo y lo ha pasado tu abuela y lo ha pasado tu madre, entonces es normal que te duela, no te puedes quejar. Y si te quejas es porque eres una exagerada. Entonces, me gustaría hacer mucho hincapié en esto, en la normalización del dolor, en que se nos tome por exageradas, en la infantilización muchas veces de nuestra realidad o de lo que estamos diciendo, de nuestras preocupaciones, de lo que nos está sucediendo. Y también hacer hincapié en que muchas mujeres pues, no se sienten escuchadas en general, igual por parte de su entorno, en muchas ocasiones también dentro de la propia medicina o cuando van a ginecología, porque se considera eso, que igual no somos dueñas de nuestro propio cuerpo, no lo conocemos, no pensamos que, pues eso, si nos dicen que esto es normal, pues entonces me tendré que aguantar y ya está. El siguiente punto que he querido abordar, que también está bastante relacionado, es el de la medicalización del ciclo menstrual, que la menstruación en sí ha sido y sigue siendo un evento vital altamente medicalizado. Con este apartado yo no quería decir sí, está bien medicalizar, no está bien medicalizar porque no soy quien para pensar, pero sí reflexionar acerca de realmente muchas veces no se va a la raíz del problema y no se ve pues si tenemos algún problema menstrual o algún trastorno menstrual, qué es lo que nos está pasando directamente. Se nos da medicalización sin decirnos los pros, los contras, las consecuencias, si realmente queremos hacer eso. Es decir, aquí me gustaría meter también lo de la infantilización de la mujer o de la persona menstruante que no, realmente no se le da poder de elección porque directamente se le dice, no, tú tienes que tomar esto, tienes que hacer esto y ya está. También esto lo estoy diciendo por experiencia propia y por lo que veo y por lo que en general veo que pasa muchas veces cuando se medicaliza el ciclo menstrual sin consultar, sin informar a la persona realmente de lo que le está pasando. Entonces aquí ya la ginecóloga Miriam Alvid-Mendiri habla de la patologización y medicalización de la vida en eventos vitales como si fueran problemas de salud que hay que tratar médicamente. Es decir, ya no solamente el ciclo menstrual, sino, por ejemplo, la menopausia o diferentes etapas de la vida de la mujer o de la persona menstruante. Pero en concreto, centrándonos en la menstruación, ha sido y sigue siendo un proceso vital altamente medicalizado. Y como para finalizar este punto, aunque este punto es bastante de debate y bastante de reflexión, me gustaría citar algo que dice Erika Erusta, que me parece muy importante y necesaria esta reflexión, que ella dice que el debate no está en si estamos a favor o en contra de la píldora. El debate reside en desde dónde se crea, con qué fin y qué consecuencias físicas, mentales y sociales comporta. Es decir, no es cuestión de esto está bien o esto está mal, sino decir, vale, ¿desde dónde partimos? ¿Por qué esto sucede así? Vamos a reflexionar sobre nuestra salud, sobre nuestros cuerpos, sobre qué es lo que realmente queremos y poder realmente tener poder de decisión, porque sin información no vamos a poder tener un poder de decisión completo, simplemente es saber lo que estamos haciendo con nuestro cuerpo, conocer nuestro cuerpo, porque al fin y al cabo es nuestro cuerpo y es nuestro derecho. Y ya por último, el último apartado sería el de calidad de vida relacionada con la salud menstrual, que considero que es un apartado que lo engloba todo en general, todo lo que se ha visto a lo largo del trabajo, porque al final todo influye tanto directa como indirectamente en nuestra calidad de vida. Pero aquí también en el trabajo he querido reflexionar sobre qué entendemos por calidad de vida, qué entendemos por salud sexual y por tanto por salud menstrual. Entonces,
me gustaría puntualizar que la OMS ya reconoce que la salud sexual no es únicamente ausencia de enfermedad, es decir, ya se va incluyendo la perspectiva biopsicosocial de tener todos estos factores de los que hemos estado hablando en cuenta. Y las dos grandes profesionales como Carme Bajovet y Miriam Abic-Mendiri ya hablan de los estilos de que los estilos de vida estudiados han sido de predominio masculino, y esto me parece de gran importancia, hablar de los estilos de vida, porque al final esto influye en nuestra calidad de vida. Es decir, las condiciones de calidad de vida y de trabajo han condicionado la salud diferencial de mujeres y hombres, ya que no permiten medir cómo las desiguales oportunidades, por ejemplo, en educación o en trabajo, han llegado a condicionar determinados aspectos de la salud. Entonces, ¿qué papel y qué importancia tiene el ciclo menstrual dentro de la calidad de vida relacionada con la salud menstrual y cómo nuestros estilos de vida influyen en nuestra salud, tanto sexual como por tanto menstrual? Y ya por último, las conclusiones a las que he llegado con este trabajo, con esta pequeña investigación que he hecho, han sido principalmente la frustración, insatisfacción y culpabilidad hacia una misma si no se consigue lo que se espera de nosotras. Es decir, este mundo lineal en el que siempre se espera que estemos igual, que seamos igual de productivas, que no nos influya nada, sin tener en cuenta que somos cíclicas, al final provoca en la propia persona sentimientos de eso, de frustración, insatisfacción y culpabilidad, porque consideramos que tenemos que llegar, tenemos que hacerlo todo, y si no lo hacemos es porque no valemos, tenemos que poder con todo. Y esto pues no es así. Entonces, el mundo lineal, productivista y capitalista, sumado a la falta de educación sexual y a la falta de investigaciones que siga habiendo en torno a la menstruación, sumado a los sesgos de género que hay dentro de la medicina occidental y a la carga simbólica que hay del ciclo menstrual y en concreto de la sangre menstrual y de los fluidos, al final es normal que generen odio hacia la menstruación, porque es lo que yo también veo a mi alrededor, que hay odio hacia la menstruación, y me da mucha pena decirlo, porque al final forma parte de nosotras, es un signo de salud el ciclo menstrual y que esté sano. Entonces es muy triste que exista este odio hacia la menstruación, pero desgraciadamente es normal, entre comillas, que exista debido a todo lo que acabamos de ver. Y ya como conclusión última a la que he llegado es que queda un largo camino por recorrer en cuanto a materia de salud y educación menstrual.